Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes, que es 31 de enero del año 2020. Vamos con los saludos para Juan Grompone, que viene acá resistiendo en nombre del elenco original, siempre, toda la semana. Resistiré. Buen día, Juan. Alejandro Aval, que ha estado tantas veces en esta mesa. Buen día, Alejandro. Buen día, Emiliano. ¿Qué pasó con tu teléfono? Estoy poniendo el estacionamiento. El estacionamiento, sí, cuidado. Y apagando el teléfono. Álvaro Pérez, periodista, filósofo, decano de la Facultad de Comunicación de la UM. ¿Cómo te va, Álvaro, de nuevo? Buenos días, muy bien. Y por último, la invitada, Hanna Rodríguez Hertz, doctora en matemática, docente, radicada en Shenzhen desde hace 3 años. En China, Shenzhen, ahí está su residencia. Ha integrado estas tertulias en otras épocas. Y me ascendieron a la mesa de los viernes. Y ahora, aprovechando que estamos en Montevideo por unos días, te invitamos. ¿Cuántos días de vacaciones? Y originalmente iban a ser 12 o 13 y ahora se extendió. Por el coronavirus decidimos quedarnos unos días más. Ustedes tomaron la decisión. Sí. ¿Sí? Y, por ejemplo, ¿cómo arreglás eso con la universidad? ¿No hay Y problema? como no nos decían nunca qué iba a pasar, terminamos diciendo, bueno, vamos a volver tal día. Y como todos los extranjeros estábamos en la misma, medio que lo están aceptando, porque es más seguro en este momento estar afuera que adentro. ¿Y seguís trabajando desde acá o no? Bueno, todavía mi licencia está en pie, pero el 9 empieza nuestra actividad académica. Después charlaremos de eso. Vamos al primero de los temas. Desde este mes de enero ya no deben realizar aportes al Fondo de Solidaridad aquellos profesionales que egresaron de la UTU o de la Universidad de la República en 1985 o en años anteriores. Son unas 12.000 personas que comenzaron a aportar en 1995 cuando se puso en marcha el Fondo de Solidaridad. Por lo tanto, acaban de cumplir 25 años de contribución, uno de los requisitos establecidos en la ley para el cese de la obligación. Ayer nos ocupamos de este tema. El Fondo de Solidaridad fue creado por ley en 1994 como un organismo no estatal basado en el aporte de los egresados de la educación pública terciaria para financiar un sistema de becas destinado a estudiantes de bajos recursos. José Luis Yenta, presidente de la Comisión Honoraria Administradora, explicaba en la entrevista central cuáles son los fundamentos de este fondo. Mi visión como universitario y como ciudadano, yo creo que justamente el objetivo es que el profesional, el ciudadano que logró culminar una carrera a nivel de estos institutos públicos tenga el compromiso de ser solidario con los que están por ingresar y que tienen bajos recursos. Al cumplirse estos 25 años, al salir de la contribución obligatoria esta serie de profesionales, se reabrió el debate. Y la pregunta podría ser esta: ¿es justo que egresados universitarios paguen un aporte para financiar becas a estudiantes de esas mismas instituciones? ¿Ese es el mecanismo? Varios de ustedes querían debatir el tema. El primero de ellos, Juan. Larga él. Es justo. Bien. Es justo. Es justo. Y declaro que yo aporté durante 15 años al Fondo de Solidaridad hasta que me jubilé. De modo que no pretendo escaparme del tema. Esa es otra de las razones por las cuales se deja de aportar, ¿no? Sí. O 25 años de contribución, sí, o la jubilación. O 70 años. O 70 años de edad. Ahí está. Ahora. Bien, a mí me importan los números, de modo que quiero hacer algunos números. Y tomo como referencia que el aporte actual es más o menos $250 anuales. Me refiero al Fondo de Solidaridad, no al otro complemento que es un poco inventado, ¿no? Y también es la beca, es decir, que cada persona que aporta en realidad está como financiando una beca. Y hay unos 30.000 aportantes que teóricamente aportan durante 25 años. Entonces, ¿cuánto da la cuenta? Los 250 anuales, con 30.000 aportantes durante 25 años, dan que son unos 6.000, un poco más de $6.000 a lo largo de la vida. Ayer dábamos ese número, sí, $6.000 aproximadamente. 6.250 daría el número exacto con el 250. Y creo que esto es insignificante frente a lo que cuesta realmente una carrera universitaria. Yo entiendo que el aporte que se hace para las becas se debe entender como una devolución parcial de lo mucho que la sociedad le ha entregado a un egresado universitario que no ha pagado nada por esos estudios.
Y eso es fácil de calcular, porque precisamente como mínimo un egresado universitario, como absolutamente mínimo, ahora que hay universidades privadas y se puede comparar, ¿no?, es $25.000. Tomemos $25.000 como costo de la carrera de un egresado de 4 o 5 años, 5 años. Quiere decir que los $6.000 son la cuarta parte aproximadamente. Es decir, que lo que se está pidiendo hoy es la cuarta parte. Entonces, mi propuesta no solo es decir que es justo, sino que además es bajo. Es decir, yo creo que se debería duplicar este aporte, es decir, de modo que a lo largo de la vida de un profesional devolviera la mitad de lo que costó y en cambio la sociedad le entregara la otra mitad, ¿no? Por supuesto, como creo que esto sería justo, de modo que yo no solo soy partidario, sino fuerzo la apuesta. Hay que duplicarlo. Estaba visto que Juan nos iba a quedar con un planteo ahí nomás. No solamente comparte el sistema, sino que pide que se pague más. ¿Qué dicen los demás? ¿Alejandro? Bueno, la enseñanza universitaria pública no es gratuita, eso es evidente, la pagamos entre todos. O sea, lo gratuito no existe. El problema es quién es el que lo paga. Claro. Lo paga la sociedad. Y eso obliga a todos los que hacen uso del servicio, de alguna manera, a devolver lo que están recibiendo. El problema que hay es lo siguiente. En realidad, como está planteado, es una matrícula. No hay manera de evitar de decir que es una matrícula diferida. Una devolución de matrícula. Es una matrícula diferida, que se paga de forma diferida, de una manera obligatoria, y hay que pagarla o pagarla. Recordemos que el Fondo de Solidaridad se crea en el año 94, sí. Gobierno de Lacalle, sí. Con el voto de todos los partidos. Sí, sí. Y estaba precedido de otra disposición que había sido la de habilitar a la Universidad de la República que cobrara matrícula. Efectivamente. ¿No? Que nunca se aplicó. Ahí está, la universidad se aplica para posgrados profesionales. La universidad no tomó aquella oportunidad que se le dio por ley y terminó yéndose entonces a esta otra. Bueno, pero de hecho para el universitario que termina sus estudios es una matrícula, no hay vuelta. O lo terminás y lo pagás o lo pagás. No tenés otra solución que eso. Lo que tiene que es diferida, es decir, no se paga todo a medida que se realizan los estudios. Como es diferida la matrícula de muchas universidades privadas, en las cuales lo que hacen es pedir un préstamo o la misma universidad los autoriza a tener una matrícula diferida, de manera que en eso no hay demasiadas variantes. Tú decías, Juan, que son $6.500 más o menos o algo así. Bueno, yo hice el cálculo con mi esposa ayer de noche y hoy de mañana. Antes lo había hecho hace algunos años y me daba 15.000, porque claro, tomo la adicional también. No, pero la adicional no va para la... ¿Para qué me importa para dónde va? Lo que me importa es que lo tengo que pagar. Es una matrícula diferida que yo, que soy egresado universitario, tengo que pagar. ¿Cuánto me cuesta? $15.000. Más o menos $15.000. Estás hablando del adicional que se creó en el año 2001. Sí, pero estás incluyendo en la cuenta. 2002, si no me acuerdo mal. 2001, 2012, que estuvo destinado a reforzar el presupuesto de la universidad en una época complicada, ¿no? El adicional no se destina a becas, sino que se destina a inversiones, que genéricamente, inversiones de la universidad. Teóricamente era algo transitorio por una situación que se vivía, quedó, bueno, nunca más se sacó. Son más o menos $15.000. Si está bien o está mal que paguen, yo en principio creo que para un estudiante universitario está bueno que se pague algo, aunque sea $100 por mes. ¿Por qué? Porque es una manera de que alguien asuma la responsabilidad de lo que está haciendo. Lo he sostenido toda mi vida, lo sostuve en el Consejo Directivo Central, donde estuve durante 8 años, con poco éxito, por supuesto, pero sin pretender hacer nada clasista, con 20.000 millones de excepciones, pero siempre sostuve que era bueno que los estudiantes pagaran algo, mínimo, pero algo. Bueno, y por supuesto que estoy de acuerdo con que se retribuya a la sociedad. El problema que hay de esto es que, bueno, por un lado es un poco menos que las universidades privadas en general, pero tampoco es muchísimo menos, es un poco menos que las universidades privadas, pero es una matrícula, y tiene algunos defectos importantes. Primero, que me parece muy grave que la paguemos nada más que los que terminamos la carrera. ¿Por qué? Ahí hay una discusión. Exacto. Y sí, claro, pero lo que pasa es que hay una enorme cantidad de gente que de repente está 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 20 años, utilizando los servicios, o más, utilizando los servicios del que le da la universidad gratuitamente para el interesado, y no paga nada. No paga un centésimo. En segundo lugar, no se diferencia los ingresos del egresado.
porque es absolutamente comprobable que hay enormes diferencias entre los ingresos de egresados de una misma carrera. Bueno, yo lo digo por lo pronto los abogados. Hay abogados que no les da lo que reciben líquido a lo largo del año para cubrir esto. No, Perdón, no digo ya para ganar. ¿son 5 años? ¿La que, perdón? Sí, son 5. No, son 6 de momento, pues pero van a ser 5, pero bueno, estamos en transición. Pero hay un mínimo no imponible, un mínimo de ingresos no imponible, ¿no? 40.000 aproximadamente. Del orden de 40.000. Sí, pero es una cantidad que prácticamente es insignificante. Bueno, y en tercer lugar no tiene excepciones, y además todavía los que están en el exterior, como tú, no deberían pagar. Yo no sos egresada. Yo soy egresada de la Universidad de Rosario, Argentina. Bueno, si sos de la Universidad Nacional de Rosario, no tenés problema. Pero en fin, yo tengo algún hijo que es egresado y de la universidad nuestra y vive en el exterior y no paga. Y otros que sí, otros que están acá y sí pagan, ¿no, verdad? Así que, ¿cuál es mi opinión? Que me parece bien que exista esto, que me parece bien la solidaridad, me parece muy mal cómo está instrumentado, y no me parece auténtico decir que los estudiantes de la Universidad de la República no pagan una matrícula, porque sí la pagan. La universidad no es gratuita para los estudiantes que se reciben, es gratuita para los que no se reciben. Tenía bastante para decir, Alejandro, ¿eh? Bueno, lo traje escrito como Juan. Por lo menos. Yo también traje apuntes. ¿Quién va primero? Bueno, yo Álvaro. Voy a hablar seguramente como el extranjero. Como el extranjero, ¿no? El extranjero, pero como siempre decimos, Álvaro lleva años radicado en Uruguay. 5 añitos. ¿Cuánto? 5 años. Y además está al frente de una facultad de una universidad privada. Así que es interesante lo que tengas para decir. A ver. Yo lo primero que tengo que decir es que cuando llegué aquí, una cosa que me sorprendió positivamente y me llamó mucho la atención es que efectivamente un estudiante puede entrar en la universidad pública en un principio sin pagar nada, más allá de que luego digamos que lo va a pagar, sí. Eso fue llamativo y, de hecho, cuando en España lo comento, nos llama mucho la atención, porque en España la universidad pública, mínimo, en torno a $750 al año vas a tener que pagar, e incluso hasta $3.000 dependiendo de la especialidad, el lugar. Y además en España, cuando vas a la universidad pública y una materia la pierdes, al año siguiente la pagas al doble. Y si la vuelves a perder, la pagas al triple. Con lo cual, el costo está y se puede llegar a disparar. Por lo tanto, llamaba un poco la atención. Claro, efectivamente no era del todo gratis. Más allá de la contribución de los ciudadanos, está el tema de pagar este fondo de solidaridad. Y en abstracto, coincido con los compañeros de mesa, me parece que es algo, bueno, devolver a la institución lo que te ha dado de alguna manera. Desde ese punto de vista, yo creo que conceptualmente es algo que a mí particularmente me parece bueno, y me parece bueno también porque ayer escuchábamos al ingeniero Yenta diciendo algunos datos que reforzaban esto, como que, por ejemplo, los alumnos becados tienen mayor porcentaje de éxito. Y eso, bueno, prueba de alguna manera que es una buena cosa en abstracto. Luego ya, y aquí yo no puedo decir mucho porque no soy egresado de Udelar y no lo tengo que pagar, entramos al detalle, que también han salido aquí algunas pequeñas cosas que generan pues rispideces o puntos encontrados, ¿no? Bueno, yo he leído algunas notas en los diarios de personas que les han retenido el 100% del salario por no pagar el fondo de solidaridad, cuando en principio no podrían retenerles más que el 50%. Hay otras cuestiones que han salido a la mesa, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que efectivamente no acaba la carrera y nunca devuelve, entre comillas, nada? Bueno, son cuestiones que uno se puede plantear. ¿Qué pasa con la gente que recibe beca y, como ayer decía el ingeniero Yenta, no la tiene que devolver si no acaba la carrera? Entonces, claro, ahí ya llegamos al detalle. Entonces, por lo tanto, me parece que desde el punto de vista conceptual es una cosa buena y positiva, que da oportunidades de verdad, por lo tanto, es creo que buena para la sociedad. Luego podemos bajar al detalle, que es donde siempre se complican las cosas, y ver si hay alguna cosa que se pueda ajustar, partiendo ya de, el adicional, ¿no? Que, como tú bien dijiste, era en principio transitorio y finalmente se convirtió en otra cosa. Y hay más aspectos todavía para la discusión y el ajuste. Hubo hace 2 años una reforma en el fondo porque los gastos administrativos eran excesivos, ¿no? Habían llegado a representar en algún momento creo que el 9% de los ingresos. Bueno, se empezó a recortar en esa materia, se está en un plan de corrección, ahora creo que tienen que llegar este año al 5%, 6%, o sea, una baja considerable. Y en particular están bajando algunos sueldos. El del gerente general era demasiado alto, aún hoy es demasiado alto, y se supone que cuando vence el contrato del actual gerente general, el que entre va a venir con un sueldo más bajo, etcétera. Hanna. Bueno, yo estoy
un poco de acuerdo con todos. Yo hice cuentas también. Una carrera de 5 años sería el peor de los casos, porque tiene que pagar el adicional y se divide por 5, entonces contando todo lo que pagan y dividiendo por 5 daría $2.100 por año. Ya si la carrera dura 4 años quedarían $1.350 por año. Las carreras de 5 o más años suelen venir acompañadas con un sueldo mayor. Eso también hay que decirlo. También hay que decirlo que si los ingresos no superan los 36.000 pesos, no se paga el fondo. El adicional sí, si no se superan los 27.000. Hay cosas, por ejemplo, mi hermano tiene 8 hijos. Si tuviera que pagar con 36.000 pesos el fondo, no le alcanzaría igual. Hay considerandos que tal vez habría que incluir. Pero si comparamos, yo qué sé, con Chile, una carrera de 5 años está más o menos la matrícula anual en 5 millones de pesos, que serían unos 6.000 y pico de dólares. Y la universidad más berreta de Estados Unidos, Wichita Falls University, son $10.000 anuales. ¿Le pusiste nombre a la más berreta? No, eso no existe, ¿no? Existe, sí. Existe, en realidad se llama Midwestern State, pero queda en Wichita Falls. Y sale $10.000 anuales. Te van a hacer un juicio, me van a hacer mejor. Bueno, no se ofendan, pero no es la más fancy de Estados Unidos. Si vas a Harvard, averiguá lo que tenés que pagar. ¿Y cuánto decías que era el costo de esa? De Wichita Falls, 10.000. Más de 10.000 en realidad. Y es una, 10.000 por año. Por año. Y es una universidad estatal. Yo discrepo con mi contertulio de que esto sea una matrícula, no lo es, porque hay gente que no se gradúa y no lo paga, y me parece bien, habría que tal vez entrar en el detalle, pero creo que es un impuesto al graduado y me parece correcto. Un impuesto al graduado, ¿lo llamás así? Sí. Yo creo que es una devolución del graduado. Sí, y es una devolución, pero yo considero el impuesto en algunos aspectos una devolución. No siempre, pero en este caso sí. Y me parece correcto, y me parece que, creo que lo que había dicho Yenta el otro día era que el 20% de los graduados son becados, o sea, es plata bien utilizada. Creo que se puede implementar mejor, sin duda, pero yo estoy en contra de lo que llaman los préstamos blandos, porque desconoce que esa es otra alternativa que se maneja, la han planteado los egresados justamente, ¿no? Yo discrepo, porque desconoce la realidad social de muchos que intentan ir a la universidad y que no pueden por su realidad social. Yo tuve encontrado exalumnos trabajando en la fiambrería que eran buenos alumnos y diciendo no pude porque tengo que mantener a mi familia. Y es un préstamo blando a un chico así lo destruiría. Hay cosas hay realidades que no permiten, o sea, nosotros somos bastante privilegiados dentro de la sociedad, no podemos comparar nuestra realidad con la de un chico que es primera generación de universitarios que lo va a intentar, se está intentando superar y que de repente la realidad lo supera. Devolver eso puede ser realmente prácticamente imposible. Yo por eso prefiero esto y prefiero que se financie incluso los que no van a tener éxito por aquellos que sí lo van a tener. Bueno, ¿cómo seguimos entonces ahora? Después de que cada uno marcó sus posiciones. Alejandro, ¿vas tú? No, yo discrepo con eso, pero más que decirlo, digo, con esto último que dijiste, con todo lo demás estoy de acuerdo. Yo creo que sí es una matrícula, creo que es, desde el punto de vista práctico, no tengo ninguna duda de que es una matrícula, es un paratributo, pero es una matrícula, y no estoy de acuerdo, primero, con que no la paguen o que no paguen nada, con todas las exoneraciones que deberían haber, por supuesto, pero que no paguen nada los que están muchos años, que es un porcentaje a veces muy, muy grande de los estudiantes que están en la universidad utilizando los servicios de la universidad, que lo pagamos entre todos, y después resulta que no contribuyen con nada a lo que estuvieron empleando. No me parece bien. Tampoco me parece bien cómo está regulado en muchos aspectos, ¿no? Creo que debería ser mucho más proporcional a los ingresos. Con el sistema del IRPF, por ejemplo, para decir algo así grosero, se podría controlar mucho mejor cuánto es lo que cada uno debería aportar al Fondo de Solidaridad. Y bueno, sin embargo es una cantidad fija y vamos igual para todos. El fondo, el adicional del Fondo de Solidaridad,
creo que debería eliminarse, y bueno, la universidad necesita dinero, pero que venga de otro lugar, ¿verdad? Está bien, está muy bueno lo de las becas. Creo que en ese sentido el Fondo de Solidaridad las ha administrado bien, hasta donde yo lo he podido, lo del otorgamiento de las becas me refiero, hasta donde lo he podido comprobar. Pero hay que cambiar una cantidad de cosas, y bueno, no me parece bien, insisto, que no paguen los que no terminan recibiéndose. No me parece bien de que todos paguemos igual. Es decir, que el que gana 1 millón tenga que pagar lo mismo que el que apenas le da para subsistir. Bien. O no le da ni siquiera para eso. O sea que por el mecanismo este que ha propuesto la Asociación Uruguaya de Egresados Terciarios de la Educación Pública, ese de eliminar el Fondo de Solidaridad y crear en su lugar un Fondo Nacional de Becas, en el que las becas se financian mediante préstamos blandos otorgados a los estudiantes por instituciones financieras, por ese mecanismo alternativo, acá no hay nadie. ¿O hay alguien a favor? Yo qué sé, yo en principio dijo creo que no. En principio prefiero, No, yo tampoco. Prefiero este sistema. Ahora, en las universidades privadas, lo cierto es que muchas veces hay sistemas de, por lo menos yo estoy enterado de que existe alguno, existen sistemas por los cuales se otorgan, bueno, aparte de que hay becas, ¿no? Naturalmente hay becas totales y hay becas parciales, pero al pago de matrícula y definitivas. Además hay algún sistema de combinación con bancos por lo cual se otorgan unos préstamos de manera tal que la matrícula se va pagando de manera diferida a lo largo de muchísimos años. No sé cómo funciona, yo no estoy al tanto de eso. En principio estoy abierto a cualquier cosa. Creo sí que los universitarios tenemos la obligación de devolverle a la sociedad lo que nos dan. Creo que todos, no solo los que nos recibimos, sino todos los que empleamos los servicios, de alguna manera razonablemente ponderada. Bueno. Y que además debe ser proporcional a lo que cada uno está groseramente recibiendo por esos servicios. En el sistema este alternativo, el de los préstamos blandos para financiar las becas, ahí justamente pagan todos. Todo el que use la universidad y necesite una beca paga. Recibe el préstamo para eso y después se gradúe o no se gradúe va a tener que devolver el dinero. Juan, ¿qué ibas a decir? Sí, que ya estamos entrando en la letra chica y en la letra fina, ¿no? Porque a mí me parece en principio aceptable que en definitiva el aporte tenga que ver con el ingreso de la persona, precisamente por las desigualdades que puede haber entre los profesionales, por las declaraciones de no ejercicio, por todo ese tipo de... Pero eso ya es el detalle fino del asunto. Y creo que el otro punto, ese detalle fino, es evaluar cuánto cuesta el universitario, ¿no? Cuánto cuesta el universitario de la universidad pública. Habría que tener algún tipo de auditoría o de control externo que diga, bueno, un ingeniero cuesta tanto, un médico cuesta tanto, en fin, cada carrera por carrera, una estimación de cuánto cuesta para ver realmente qué grado de justicia tiene todo esto. A pesar de que yo estoy diciendo que pague la mitad, ni siquiera que diga todo. Bueno, pero de todas maneras, cuando ves el tema de los costos, sobre todo con la Universidad de la República, entre nosotros, es muy difícil también establecer el costo porque va implicado en el mismo toda la tarea de investigación que se realiza y eventualmente que no es tanto la extensión. Sí, pero hay maneras de desglosar un poco, ¿no? Sí, se puede desglosar, pero no es tan fácil, sobre todo en algunas carreras, ¿no? Aquí hay un artículo publicado sobre Álvaro. Esto, lo estaba buscando, leo el titular nomás, pero dice: cada egresado de la UDELAR cuesta más de $45.000. Por eso es menos que el promedio de la OCDE, pero varía mucho según facultad. Ese es el dato sobre el costo del egresado, $45.000. Por eso yo tomé 25.000 como referencia, diciendo muy mínima, ¿no? Pero si se fijan aquí, yo comparto con Hanna que efectivamente el tema de pedir un crédito para ciertos contextos vulnerables es un desafío, porque el estudiante que está dudando se puede decir, bueno, no me la voy a jugar, porque no voy a tener la posibilidad de devolverlo. Pero en el fondo también entiendo un poco lo que dice Alejandro de pagar un poco, porque también es una cuestión casi, de alguna, no sé si decirlo ideológica, pero bueno, de cómo entiende uno la educación, ¿no? A veces el hecho de pagar algo, aunque sea simbólico, hace que uno lo valore más, ¿no? Entonces también, por eso digo que al final hay que bajar mucho al detalle, porque son cuestiones ya, como decía Juan, muy de la chiquita, ¿no? De cómo entendemos esto. Creo que estamos todos de acuerdo en que es bueno que haya un fondo de solidaridad, que la gente devuelva lo que la universidad, la sociedad le aportó. Claro, se puede discutir mucho sobre cuál es el mejor sistema a partir de esta base. Yo creo que se puede ir más al detalle, estoy de acuerdo con que se podría ir más al detalle y precisamente medir los ingresos, porque es cierto que algunas universidades agregan valor
a pesar de no otorgar un título, y la Facultad de Ingeniería es un claro ejemplo, donde nosotros, un alumno de tercer año de Ingeniería termina teniendo un trabajo mucho mejor remunerado que alguien que no fue a la facultad. Creo que ahí el problema es que no hay un grado intermedio, ¿no? Exacto, yo soy gran fan de que haya grados intermedios. No los hay. Pero entonces, bueno, tal vez habría alguna manera de fiscalizar los ingresos de las personas egresadas, pero lo que no querría es, lo que está diciendo Álvaro, desalentar a un posible ingresante por la posibilidad de que luego no lo pueda devolver. Bueno, o sea, y yo coincido con lo que decía Yenta, creo que hay que propender a la universalización de los estudios terciarios, y eso iría en contra de ello.